Joaquín, mi nombre es Martín, tengo mi esposa Valeria, 2 hijas, bueno, están sirviendo al Señor y hoy se quedaron así en el mirador, ¿sí? Malita una de las hijas, pero confiamos en el Señor que va a poner su mano. Amén. Amén. También pienso en el pastor Hugo, que vi que la debe estar pasando, ¿no? Esta diferencia horaria ahora, bueno, debe estar por desayunar en un rato. Vemos que casi todos somos de fuera, ¿sí? Una de las últimas veces que estuve me recordaba que para estas fechas, hace como 23 años que nosotros llegamos a España, ¿sí? Y fue algo bueno, nuevo, en el cual el Señor transformó nuestras vidas, las tocó y fue un inicio de venir a las tierras lejanas a conocer a un solo Dios, a un solo Señor. Amén. Es el que vive en nosotros, que conectamos y Salvador. ¿Sí? La última vez que estuve aquí les comenté que el único protagonista tiene que ser el Señor. La palabra de Dios es el protagonista, pero un poco de uno tiene que estar como para testimonio. ¿Sí? Pero repito, la gloria se la lleva el Señor. Amén. Y hace la obra es el Señor. Amén. Amén. Así que, mira, desde el día que me he convertido al Señor, hubo muchos cambios, ¿sí? Tanto en mi vida personal, espiritual, en la vida de mi familia. Y el Señor comenzó un nuevo proceso. Cuando uno, por lo menos yo, comencé a conocerlo, comencé a experimentar su amor, su perdón y a conocerlo, ¿sí? Porque hacía cosas que al no conocerlo pensaban que estaban correctas y a la final no era así. Cuando comencé a conocerlo al Señor, Él puso orden en mi vida, en mi familia y vinieron sus bendiciones. Pero en ese momento, cuando vine, ¿sí? Mi mente, mis planes al venir a España era el que me iba a solucionar todo, que iba a estar en el económico súper bien y a la final no fue así. Pero bueno, pero sobre todas las cosas, al experimentar su gracia y su poder y su perdón, su restauración y su bendición, me di cuenta que a Dios lo amamos por quien es, por lo que es y no por lo que me daba, ¿sí? Dice, había visto el texto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas serían añadidas. No lo entendía hasta que me di cuenta del porqué. Entonces, cuando más adelante entendí el propósito que Dios tenía en mi vida, entendiendo que ya no estaría más solo, ¿qué pasó? Comencé a sentirme mejor y a conocer que tenía una promesa, una palabra, y que tenía una palabra de una eternidad de estar con Él. Un tiempo de vivir junto a Él, una promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se me mezclaban varias cosas en el sentido de va a volver el Señor, va a estar conmigo todos los días, pero si Él marchó, lo vieron ascender, le dio su Espíritu Santo y todo esto estaba en mi mente, pero entendí que Él tenía un propósito y entendí que Él estaría con nosotros todos los días, ¿sí? Entonces, cuando experimenté esa promesa de Jesús, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo lo he vencido. Amén. Yo no sé si tú te acuerdas la primera vez que acercaste al Señor como Señor Salvador, cuando tuviste un encuentro con Él. Tal vez no, pero estás a tiempo de hacerlo. Y eso es algo hermoso y que nunca uno se va a olvidar, ¿sí? Porque lo siente y sabe. Los que ya venimos un tiempo atrás sabemos cuando nos encontramos con el Señor y experimentar ese amor, ese abrazo, porque dice bien, en el mundo hay aflicción y conocemos muy bien lo que hay en el mundo, ¿sí? Hay falta de perdón, rencor, ira, contienda, ¿sí? El hermano nos compartió una palabra en la cual el pueblo despreciaba al Señor y Dios se enfadaba y ponía en orden las cosas. Solo lo resumo un poco, pero los que conocemos la historia, y si no, poder leerla, ver cómo Dios tenía paciencia,
pero Dios hace justicia y Dios quiere que lo busquen a Él y es celoso de Él. ¿Sí? Entonces, nunca nos vamos a olvidar del primer día que nos hemos encontrado con el Señor. ¿Sí? Y digo yo, en este día, tú y yo, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está nuestro compromiso con Él? ¿Estamos perseverando con Él y en Él? Entonces, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia es algo uniforme, constante, tiene que ser continua, que sigue adelante siempre. La perseverancia en Él, Señor, no puede parar. Tenemos que permanecer firmes. ¿Sí? Esa firmeza tiene que ser verdadera y sin cambios y sin modificaciones, pero en el Señor. ¿Por qué digo esto? Sin cambios y modificaciones con la voluntad de Él. Los cambios y modificaciones las tenemos que hacer nosotros para hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué perseverar? Jesús, en su palabra, nos enseña la importancia de perseverar ¿para qué? Para la salvación. Una salvación que la tenemos que empezar a tener desde ahora, ¿sí? Y aún hay tiempo de poder seguir. Dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. O sea que, si queremos ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en el camino del Señor. Muchas veces se torna difícil, pero sin la perseverancia no se va a poder alcanzar la salvación. Y después de todo esto se trata de un acto realizado por el amor de Dios por medio de Jesucristo a nosotros. ¿Sí? Cuando otra vez uso el ejemplo del hermano que le echó por la mañana, había promesa de un Salvador, había promesa de Jesucristo, pero estaba el Padre actuando y trabajando, y había unos muros, un rechazo hacia el Señor, que a día de hoy también hay rechazo hacia el Señor, pero ahora tenemos una diferencia. Tenemos a Cristo que vino y murió por nosotros, ocupando el lugar que nos correspondía. Derramó su sangre, dio su vida y resucitó. Tenemos el camino al Padre a través de Jesucristo. ¿Sí? La Biblia nos muestra que muchos hombres y mujeres que perseveraron y lograron la conquista de su victoria, la realizaron sus sueños o lo que anhelaban en el Señor y para el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos el día de hoy, tú y yo? Necesitamos oír a Dios, necesitamos su palabra, pero tenemos que experimentarlo y sentirlo. Y parece difícil para los que no nos rendimos a Él, y fácil para los que le hemos creído y nos rendimos a Él con todo. La Iglesia necesita en la actualidad la verdad, necesita algo. ¿Y qué es eso? El Señor. Esto es una verdad que ha perdurado a través de los tiempos y que no ha cambiado. Y me refiero a escuchar a Dios. ¿Sí? Si conocemos su palabra, tenemos comunión con Él, va a ser bueno, porque sabemos cómo movernos, actuamos y lo que le va a agradar a Él. Si el pueblo no desea la palabra de Dios, entonces el pueblo, ¿qué va a pasar? Se extravía, se aleja. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Hoy no estás por casualidad aquí, estás porque viniste a buscar algo, viniste a rendirle honra y gloria al Señor. Amén. Y la verdad que es bueno que estemos juntos y en armonía, ¿sí? Y sabiendo que Dios es el que va a tener el control. Mira, en Juan 6, del 60 al 69, hay un relato muy interesante. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado
del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? O sea, qué hermoso pasaje. Es fuerte, él los estaba exhortando, pero los discípulos verdaderos, los que estaban creyendo, los que lo estaban conociendo, los que estaban viviendo con él ahí fervientemente, a pesar de la ignorancia de muchas cosas, ¿sí? Ellos decían: ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Los que venimos del mundo, los que no conocemos al Señor, sabemos lo que hay fuera. Pero cuando conocemos al Señor, hay un cambio y hay algo verdadero, ¿sí? Amén. Yo pienso esto, que lo más difícil para un cristiano, para un creyente, es servir a un Dios al que no conoce, a un Dios al que no experimentó, ¿sí? Por cuanto uno lo conoce a Él, ¿sí? Y usted lo conoce, nos enamoramos, usted se enamora de Él. Y cuando se enamora del Señor, no tenemos problemas en obedecerlo a Él, al Señor. Amén. Jesús dijo en Juan 14:15: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman. Amén. Muchas veces estamos con el diario vivir, a veces estamos agobiados por el trabajo, por distintas actividades, y nos cuesta muchísimo orar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta? ¿Porque no lo amamos? ¿Porque estamos en otras cosas con Él? ¿Sí? Entonces, nos cuesta orar. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerlo? Es porque no lo amamos completamente, porque no lo conocemos por completamente. Entonces, ¿por qué no lo amamos? Porque no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no le dedicamos tiempo para estar con Él. Pero cuando experimentamos de su gracia, nos damos cuenta que vale la pena seguirle a Él, solamente a Él, y no volver atrás. Amén. Me puede decir: Martín, tengo este problema, tengo otro problema, yo ya lo sé, tenemos. Y Dios sabe hasta dónde podemos soportar, y Dios sabe lo que vamos a hacer diariamente, y conoce los pensamientos. Aquí en el texto que habíamos leído, Jesús conocía lo que estaban pensando. Muchos se abandonaron, se cansaron y lo dejaron, marcharon, ¿sí? Pero otros siguieron. El pueblo de Dios goza de las bendiciones que Dios tiene para ellos, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento, los que vuelven atrás, no escucharon la palabra del Señor. Entonces vinieron y viene la tragedia a su vida, al estar alejados de un Dios que no experimentaron, que no conocieron y que no sienten. Entonces Jesús nos dijo claramente: escudriñen en las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. También nosotros ya tenemos la bendición del Señor. Hemos sido salvos por su gracia. Amén. Solamente por la gracia de Dios somos salvos y tenemos perdón. ¿Y qué significa gracia? Juan 1:16 dice: de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Así que Dios no miente, Dios es verdadero, Dios es genuino. Por eso es necesario que acudimos al Señor y escucharle y pedirle para que dirija nuestras vidas correctamente a través de su palabra. Y la palabra es viva y es eficaz. Amén. Amén. Cuando vamos por el camino del Señor, no digo que no haya problemas, no haya dificultades, tal vez no nos hemos rendido por completo, tal vez sí, y hay luchas y tenemos que avanzar. Así como me ven aquí, tenemos lucha en mi familia, en la iglesia, en el trabajo,
¿sí? Y es algo que nos confronta, es algo que vamos a tener hasta que el Señor venga o vayamos con Él. Es una lucha continua en la cual vamos y vamos a seguir, pero tendremos que perseverar bajo la gracia de Dios, bajo la voluntad del Señor y preguntarle, ¿qué debo hacer, Señor? Mis planes tienen que ser los planes de Él, o lo que yo pienso tendría que ser lo que piensa el Señor, o si tengo algo que hacer, primero lo consulto, ¿sí? Y eso no nos tiene que dar vergüenza ni avergonzar. Muchas veces estamos cansados, trabajados, pero claramente la palabra del Señor nos dice que vayamos a Él. Su yugo es fácil y ligera su carga, ¿sí? No dice que nos va a quitar la carga y que no vamos a hacer nada. Dice que es ligera su carga, que se puede llevar. Jesús te va a decir, toma esto, ve con esto. Por ahora es esto. Y caminas con Él, haces lo que dice Él. Cuando estés más fortalecido, desea tomar la leche, ya cuando tenga más alimento espiritual, cuando estés más fortalecido, por ahí puede hacerse algo. Pero si nos cargamos con cosas que a veces son innecesarias, nos va a hacer daño y nos va a hacer tal vez olvidar del Señor, o no nos va a dar tiempo ni para la familia, ni para el trabajo, ni para las cosas del Señor. Dice Hebreos 4, 11, 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las consulturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que discierne, sabe lo que hay, ¿sí? En nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y la palabra de Dios trabaja, actúa y nos mueve, nos conmueve y nos ayuda, ¿sí? A seguir. Como le dije al principio, no sé cuándo fue la primera vez que tú experimentaste al Señor, o si aún no, pero hay luchas, hay pruebas, y al acordarse de eso, ¿cómo le vamos a pagar al Señor volviendo atrás? ¿Cómo le vamos a pagar al Señor ese sacrificio y esa gracia que tuvo hacia nosotros, el perdón, el amor, sabiendo que es un Dios justo, que hace justicia y sí que se enfadaba porque dejó al pueblo de Israel que lo había despreciado? El pueblo de Israel quería, yo cuando digo pueblo de Israel está en la palabra, pero a día de hoy, no pueblo de Israel, pero el pueblo de, Misadoiro, Galicia, España, todo el mundo, ¿sí? Hay cosas que se viven antes y ahora, ¿sí? Celos, iras, contiendas, pero dice que el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Desde que el hombre se apartó de Dios, la maldad que pasó ha invadido el mundo y es normal que los seres humanos padezcamos momentos de aflicción. Tal vez dirás, pero Dios, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué Dios permitió esto? Mucha gente dice eso, pero habla de un Dios que no conoce, o se acuerda de Dios cuando hay problemas y maldice a Dios y se aleja de Dios, y a veces Dios nos da algo porque no nos conviene a nosotros, porque nos puede hacer daño. Pero si ponemos en una balanza o nos ponemos a recordar todas las bendiciones que nos dio Dios, fueron más de victorias, de alegría, que de tristezas. Porque es algo que no nos puede convenir. Dice Juan 16:33, estas cosas nos ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas vienen a creyentes y no creyentes, pero lo que hace la diferencia es el Señor y la actitud de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que leer la Biblia. Ay, Señor, tengo que leer la Biblia. Si el pastor le pregunta, ¿oró? Ay, otra vez tengo que orar. Hermano, ay, ha leído la palabra, ay, otra vez, me quedo dormido con la palabra. Fíjense que si uno se duerme o se acuesta a leer y se duerme, quédese de pie y lo de pie. Pero es bueno tener un tiempo con el Señor, ¿sí? Porque así no andamos mintiendo, ni diciendo, sí, la leí o oré. El enemigo te va a tratar de distraer y quitarte eso, ¿sí? Tal vez
nosotros también, porque ponemos prioridades a otras cosas que antes que la palabra del Señor, ¿sí? Que es nuestro alimento diario. Gloria a Dice, Dios. Amén. las pruebas vienen, como le dije, Jesús no nos niega esta realidad y la verdad es que cada día las cosas tienden a ir peor. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada día el corazón del hombre se puede endurecer más, ¿sí? Si no está con el Señor. Dice Mateo 24:2, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que tratemos de estar en lo bueno en el Señor. Muchas veces con frecuencia los creyentes nos encontramos entre la espada y la pared. ¿Cuándo? Cuando debemos tomar una decisión. Tenemos claro que una determinación errada puede traer consecuencias, algunas impredecibles y otras con efectos presentes y con efectos futuros, ¿sí? O sea que las determinaciones, las decisiones que tomemos de aquí en adelante, con la que hayas tomado, puede traer bendición, puede traer maldición, consecuencias buenas, consecuencias malas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Las consecuencias que tendrían que ser negativas hacia nuestras vidas o hacia los demás, ¿cómo las podemos corregir o cómo las podemos evitar? Tenemos que tomar una decisión. Cada proyecto, antes de hacerlo, tenemos que poner a Dios en primer lugar. ¿Qué hacer? Consultarlo a Él primero, no tomando decisiones apresuradas, ni haciendo a nuestra manera las cosas, ¿sí? Josué, desde que salió de Egipto, tomó la mejor decisión para su vida, dice, pasando por el desierto, persecución, guerra, y etc. David enfrentó a sus hermanos, al gigante, la lucha con sus hijos, y todo eso tuvo consecuencias porque él se extravió, pero tenía un corazón agradable hacia el Señor y sabía arrepentirse. Había una diferencia entre David y Saúl. Saúl, cuando cayó, le importaba solamente el estatus, su figura, el qué dirán. Y cuando David cayó en pecado y vino el profeta y le dijo, mira, ese eres tú, el que hizo todo mal, con Betsabé, usted conoce la historia, lo único que le importó es que no quitara el Señor su Santo Espíritu de él. No le importó el reino, no le importó la apariencia y el que dirán, ¿sí? Pero hubo luchas y hubo consecuencias de haber hecho mal las cosas, ¿sí? Entonces, cuando Nehemías tenía que construir el muro, tenía que estar peleando, tenía que estar luchando con una mano la espada y la otra construyendo, ¿sí? Entonces, muchas contiendas también se producen por celos, envidias, egoísmo, por querer imponer su manera de pensar, de vivir, lo que estamos aquí arriba, lo que estamos así, lo que estamos afuera. Si no está Dios en nuestra vida, puede traer estas cosas. Entonces, decisiones, renovación, restauraciones son las que necesitamos y son lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Decisión es en seguir a Cristo sabiendo que vamos a vivir una eternidad con Él. Entonces, ahora tú y yo sabemos que los que creemos vamos a estar una eternidad con Él, vamos a vivirla. No sabemos el día ni la hora que va a venir el Señor, pero lo que tenemos certeza es que va a venir. Amén. Él fue a preparar morada para nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Tal vez muchos se alejaron, nosotros conocemos a personas que tal vez se alejaron del Señor, familiares, amigos, hermanos de la iglesia. Nosotros lo podemos bendecir y orar por ellos, ¿sí? Y no sabemos por qué, o tal vez sepamos, ¿sí? Pero tal vez ellos se puedan haber alejado, pueden estar en otra iglesia, en otro lugar, pero yo creo que no conocen o no conocieron al Señor profundamente, que no disfrutaron o probaron la dulzura del Señor, que no se dieron cuenta de su gracia, y debemos cuidarnos nosotros de no caer en eso, ¿sí? No juzgando, pero orando y analizando y viendo, a ver, no poder caer o ponernos en el lugar del por qué pasó esto.
necesitamos renovación. Preguntarnos cómo está nuestra relación con Él, con el Señor. Preguntarnos si estamos firmes en su camino. Tal vez está luchando con una enfermedad, por falta de trabajo, porque no ha llegado una petición que uno ha pedido. Nosotros en este momento hoy se oró por una chica que se llama Priscila. Me hizo acordar a mi hija. ¿Sí? Priscila. Sí. La chica Priscila que está pidiendo a la pastora oración es nuestra hija, ¿sí? De 17 años. Y a pesar que uno se puede hacer una pregunta, ¿por qué estamos sirviendo al Señor tantos años? ¿Por qué si esto? ¿Por qué lo otro? Eso antes tal vez lo puede hacer. Nosotros ahora no hacemos esa pregunta en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que Dios tiene propósito y de algo malo Dios hace algo bueno. Amén. Amén. Por un encuentro más con el Señor, por una firmeza, a los jóvenes que están aquí, siempre tienen que tomar, y las personas adultas también, pero tomar una buena decisión hacia el futuro. Tener un verdadero encuentro con el Señor, un verdadero encuentro genuino. ¿Sí? Entonces, estas luchas te fortifican. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si hemos creído, sabemos en quién hemos confiado, en quién está con nosotros. Entonces, y esta lucha, y hay más, esto es lo personal, ¿sí? Día a día. Entonces, no crea que porque estamos más con el Señor no va a haber luchas, pero sabemos, decía un himno que a mí me gusta mucho, dice: Señor, no quites la montaña del medio, sino ayúdanos a pasarla, o a rodearla o a pasarla, que tú estés con nosotros, ¿sí? Entonces, cuando tú aprendes y sabes que Dios está en la batalla y está en el asunto, ir seguros con Él, ¿sí? Bajo sus alas Él me cubrirá y yo me protegeré, ¿sí? Entonces, renovarnos, estar firmes en su camino, haciendo su voluntad, y lo ponemos a Él en primer lugar en todo, absolutamente en todo, en nuestras necesidades, en cada cosa, para la gloria y la voluntad de nuestro Señor. Amén. Cuando en Romanos 12:2 nos dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos y los otros. Amén. Amén. Así que la cabeza es el Señor y nosotros hacemos distintas funciones, ¿sí? Porque lo que hace el oído no lo hace la mano, lo que hace la mano no lo hace la pierna, pero bueno, puede imitar, pero no creo que pasamos con el oído. Pero bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Si tú le Amén. crees a Dios, Dios es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que le temen. Temer no es de miedo, de terror, sino es de reverencia, ¿sí? Y bueno, Dios hace justicia. Y si nos alejamos de Él, nos podemos soltar y trae varias consecuencias. Entonces, Dios trae restauración. Él quiere ayudarte a ti y a mí, pero hay condiciones de que nos va a ayudar. ¿Cuál es la condición? De buscarle, de hacerlo tu Señor, mi Señor. Él quiere restaurarte, pero ir a Él, ir al Señor. Él vino a rescatar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y Él es el príncipe de paz. Él es el Señor de señores. Es el Señor de tu vida. Amén, El Señor amén. de mi vida. Y es a Él a quien Amén. tenemos que fijar tus ojos, mis ojos. Y Él te guía y guiará hoy y siempre. Hasta que Él Gloria a venga. Dios. Amén. Así que Amén. piensen en esto. La condición es buscarlo. Quiere ayudarte y quiere darte lo mejor. Tal vez lo mejor no es lo que nos agrada a nosotros o lo que estamos pensando, pero Dios quiere y ama a su pueblo, que lo busca de verdad y no por apariencia. Hebreos 10, 19, 25.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermana, hermano, tenemos la palabra clara, la palabra que vive eficaz, como habíamos dicho. Tenemos libertad en el Señor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene cuando lo aceptamos al Señor. Amén. Está así. Yo no sé si a ti te pasa, pero esa vocecita, ese espíritu te habla y sabes que si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, y si aún no lo conoces, es tiempo de que lo hagas. ¿Sí? No puedes salir y dejar pasar un día más, una hora más, sin aceptar al Señor como Señor y Salvador. Como dije al principio, todos necesitamos del sitio, del lugar, de donde vengamos. Sabemos que tenemos un solo Señor, un solo Dios, y lo necesitamos, ¿sí? Amén. Seguir. Y así como nosotros hemos recibido de gracia dar también. Amén. Porque ahora necesitamos, pero necesito de vuestras oraciones, en este caso, por sanidad de mi hijo, un ejemplo, que es verdad, ¿sí? Y a veces necesitamos ropa, necesitamos un trabajo, necesitamos. Gracias por lo que oran, gracias por lo que dan, gracias porque no sabemos en el lugar ni el tiempo que podamos necesitar. Como dicen muchos, yo no quiero eso, y entonces orgulloso o pone pretextos, ¿sí? Lo digo un poco en general y parafraseando. ¿Cuándo vamos a necesitar algo? Físicamente lo podemos hacer, lo que esté en nuestras manos. Pero la parte espiritual es cuando oramos, clamamos, intercedemos, pero le damos la gloria a Dios y buscamos al Señor. ¿Sí? Así que Amén. tenemos que perseverar en el Señor. Entonces, nosotros no podemos pensar que somos un grupo insignificante, que nuestra iglesia no significa nada y que somos pequeños. Somos el pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios redimido por Cristo, que derramó su sangre en la cruz. Pero no es una mera palabra, no es algo que lo digo en esta mañana así. Claro que derramó su sangre en la cruz para lavar todos nuestros pecados. Fue el Cordero inmolado. Por su llaga hemos sido sanados, curados. Sí, lo creo. Y fue así. Entonces, si estamos aquí creyendo en un Dios, lo creemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Sí? Entonces, Amén. somos llamados a formar parte de la gran familia de Dios a través de los tiempos. El tiempo, estamos en febrero del 2025, el tiempo que esta iglesia es la que se tiene que mover, es el tiempo en la que tiene que llevar la palabra de Dios bien, viva y eficaz, honrar a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida y darle gracias en todo, porque tenemos para vestir, tenemos para comer y hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempo para compartir. Todo tiene su tiempo. Pero como somos una familia de Dios y tenemos un Dios grande, hacemos lo que Él dice y su voluntad. ¿Sí? Entonces somos llamados ¿a qué? A formar la gran familia de Dios y a responder a la invitación que Dios nos hace ¿a qué? A unirnos a Él en su obra redentora. Una obra que es verdadera. Dios quiere ver nuestro compromiso, no como una palabra, sino como un hecho. Así Amén. que si tú estás en esta Amén. mañana Amén. aquí, tienes un propósito, tienes un plan de parte de Dios y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios está comprometido con nosotros. Isaías 49:16. Y Él espera que también nosotros demos este paso de fe, porque es solo por medio de la fe en el que podemos ser fieles. Nosotros hoy tenemos que ser
y hacer fiel promesa a nuestro Señor. Entonces, esto es algo que nos debe distinguir al ser personas comprometidas con Dios, con el Señor, a pesar de la dificultad y las luchas y las victorias y los deleites de su presencia, ¿sí? Seguir comprometidos para Él, ¿sí? Yo no veo otra forma de obrar poderosamente de parte de Dios en nosotros. Dios va a hacer su parte, nosotros nuestra parte. Si hay alguien que está dispuesto a servir al Señor y seguir al Señor y decirle, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser fiel, no quiero seguir así sin perdonar, no quiero seguir con orgullo, no quiero seguir con cosas ocultas. Todo esto lo podemos dejar a los pies de Cristo, todo esto lo podemos dejar vivir para poder estar tranquilos en el Señor y seguir. Hay cosas básicas, 3 puse yo, importantes para que ocurra en la restauración, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Vivir la palabra de Dios, nuestra adoración, nuestro compromiso, estas 3 van ligadas para poder seguir avanzando para el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Amén. Mira, yo en esta mañana quiero que creas, que pongas tu corazón, tu mente, todo tu ser, creyendo que Dios va a hacer algo en tu vida. Y que tú puedas tomar la palabra de Dios, que lo puedas adorar, que puedas adquirir un compromiso de servirle, de seguirle y poder avanzar. Que Él sea tu fortaleza, el que levante tu cabeza, mi cabeza también, y saber que es un Dios verdadero y fiel. Y como te dije al principio, que la palabra sea la que quede, no mi persona, sino lo de Dios. Amén. Amén. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, que todos juntos oremos y amemos en este tiempo. Y cerremos nuestros ojos y pensemos en un momento en el Señor. Todo lo que Él puede hacer y todo lo que Él va a hacer. Oremos y pidamos la gracia de Dios para que nos permita ver este cambio en su pueblo, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que tú tienes propósito para cada uno de nosotros. Pido, Señor, que tu bendición, Señor, que tu gracia se derrame sobre esta iglesia, Señor, sobre tu pueblo que te busca de corazón, Señor, al pueblo que tú amas. Señor, nosotros te amamos. Tal vez no entendamos muchas cosas, Señor, pero tú estás en el asunto. Nosotros te amamos, Señor, y a su tiempo tú nos lo vas a revelar. Señor, oramos en esta mañana, oramos y clamamos a ti. El Señor dijo a Jeremías, si te conviertes, yo te restauraré, Jeremías. Pero si te conviertes y cambias de actitud, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose a ellos. Tú estarás delante de mí siempre. Y lo vil serás como mi boca, convirtiéndote. Ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Te pondré en este pueblo como un muro fortalecido de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero Dios dice, si te conviertes hay restauración para el que cree. Para el que se convierte hay restauración. Para el que cree en el Señor, Él puede hacerlo todo nuevo. Él puede levantar y el Señor puede cambiar cada corazón, cada mente, cada persona, pero si nos volvemos al Señor. Así como el hijo pródigo, dice la palabra en la Biblia que volviendo en sí, volveré a mi padre, dijo, y volveré a la casa de mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando llegó a la casa del Padre, lo estaba esperando. ¿El Padre para qué? Para restaurarlo, para ponerle vestido nuevo. Y el Padre le estaba esperando para restaurarle. Y el Padre lo abrazó y le puso vestido nuevo.
Hoy Amén. yo te quiero decir que el Señor te dice, hay vestido nuevo para el que se convierte, hay vestido nuevo para el que se arrepiente. Alabado y bendito sea el nombre de Jesús. El Señor te está esperando para que te abrace, para que te restaure, para que el Señor te pueda seguir llevando de aquí en adelante en sus planes, en su vida, en su camino. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta congregación, Señor, una vez más. Fortalece, ayuda, Señor. Y gracias, Señor, porque te tenemos y alejado de ti nada podemos hacer. Nada diremos si no es a ti, Señor. Por eso, Señor, gracias, porque cuanto más palabra tenemos de ti, Señor, nosotros somos más oidores y hacedores, Señor. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, la congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén.